Laboratorio virtual número 2. Fármacos antianginosos. Son fármacos que actúan dilatando las arterias bajo diferentes mecanismos, mejorando de esta forma el flujo sanguíneo que llega al miocardio y con ello prevenir o revertir los síntomas que generan la angina de pecho. Objetivo general de la práctica: conocer la farmacología de las diferentes familias de drogas antianginosas. Objetivos específicos. Número 1. Deducir los efectos de los péptidos endothelina 1 y sustancia P en el endotelio vascular sano y removido. Número 2. Describir los efectos farmacológicos y mecanismos de acción de los nitratos en el endotelio para provocar vasodilatación. Número 3. Conocer los beneficios de la adición de los beta bloqueantes selectivos y no selectivos sobre la frecuencia cardíaca para disminuir las demandas miocárdicas de oxígeno, génesis de la angina de pecho. Número 4. Identificar los efectos de los bloqueantes de los canales de calcio, utilizados como drogas antianginosas, que actúan sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y objetivo número 5, con base a su teoría, enumerar las indicaciones clínicas y efectos colaterales de las drogas antianginosas. Fisiología del endotelio vascular. Definición. Diremos que es una capa de células escamosas de forma poligonal de aproximadamente 10 a 50 micrómetros de diámetro, que recubre la luz de los vasos sanguíneos. En su anatomía estructural se denotan 3 capas: una capa íntima, una capa media y una adventicia. Cabe mencionar que la capa íntima está conformada por células epiteliales que están en contacto con la sangre que circula a través de los vasos sanguíneos. La capa media está conformada por una capa gruesa compuesta sobre todo de células musculares lisas. Y la capa adventicia es la capa que genera soporte y da forma a la estructura del vaso y está en contacto con el medio intersticial. Dentro de las funciones del endotelio vascular podemos mencionar la regulación del tono vascular a través de la interacción de vasoconstricción y vasorelajación. Esta interacción de vasoconstricción y vasorelajación se obtiene a través de la activación de diferentes factores por la capa más delgada presente en el endotelio vascular, conocida como capa de células endoteliales o capa íntima. A su vez, puede tener origen también la activación del tono vascular a través de diferentes factores neurohumorales provenientes del sistema nervioso simpático a través de su rama simpática y parasimpática, que interactúan con diferentes receptores ubicados en la pared vascular. Interviene la integridad hemostática. Sabemos todos que una acción específica del endotelio vascular es generar el proceso de evitar la pérdida de sangre, conocido también como hemostasia. Y esto lo logra a través de la activación de diferentes factores que permite que se genere el proceso o cascada de la coagulación misma. Dicho sea de paso, también tiene una acción antiagregante que impide que se esté agregando sobre las paredes vasculares todos los elementos formes que componen la circulación de sangre presente en el vaso vascular. A su vez, tienen una acción antiinherente
que sopesa o genera la necesidad de que no se adhiera a la pared ningún elemento forme que esté en proceso de conducción en el torrente circulatorio. Otro apartado importante que vamos a mencionar es la respuesta inmunológica e inflamatoria. ¿Cómo interviene? Sabemos también de que cuando sufre una lesión el endotelio vascular o cuando sufre un proceso de inflamación, los elementos formes que circulan en el torrente sanguíneo también son activados a través de diferentes factores que segregan las paredes vasculares. Y es por ello que de manera inmediata y efectiva se activa el sistema inmunológico. A su vez, permite el acondicionamiento de una zona específica para que en esta zona se efectúe o llegue la cantidad suficiente de sistema inmunológico para que interactúe y a su vez genere la destrucción de los microorganismos infecciosos presentes en una zona. Cabe mencionar también que a medida los vasos van disminuyendo de tamaño y se van convirtiendo en arteriolas o vénulas, la capa más gruesa que corresponde a la capa media, conformada por músculo liso vascular, va disminuyendo de grosor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cuando estos vasos vasculares de tipo arterial o venoso se unen y se forman los capilares pulmonares, permiten que al disminuir su grosor pueda darse el intercambio gaseoso entre los alvéolos pulmonares y los vasos pulmonares. Sustancias presentes en el endotelio vascular. Vamos a clasificarlas en dos: vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Dentro de las sustancias vasodilatadoras presentes en el endotelio vascular tenemos el óxido nítrico, la prostaciclina, el factor hemodinámico despolarizante, la trombina, la sustancia P que está en estudio en esta práctica de laboratorio, la histamina y la acetilcolina. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras tenemos las endotelinas y de manera específica la endotelina 1 será sujeto de estudio en esta práctica, el tromboxano A2 y la angiotensina 2. Ubicación y acción de ciertas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras presentes en el endotelio vascular. Dentro de las sustancias vasodilatadoras tenemos el óxido nítrico y la sustancia P. Ambas interactúan de manera directa sobre la capa media de la pared vascular, generando un proceso de vasodilatación. Ese proceso de vasodilatación genera a su vez características de antiadherencia de cualquier elemento en la capa íntima que pueda adherirse, antiplaquetarias que aunque exista alguna lesión de un vaso, no podrán mantenerse por mucho tiempo adheridas las plaquetas más del tiempo pertinente hasta que se cierre la lesión. Cabe mencionar que el óxido nítrico es un gas noble y a su vez un radical libre, debido, ¿verdad?, a que ha perdido un átomo de oxígeno. Este depende de manera específica de la acción que se genera en el endotelio de la capa íntima y factores presentes en el torrente circulatorio. Estos factores ubicados de manera específica en elementos formes de la sangre. Confluye este hacia la capa interna o capa media. Esta capa media genera un proceso de vasodilatación. La sustancia P es otra sustancia que depende de manera específica de los factores
correspondientes o presentes en la capa íntima, factores activadores que interactúan con factores de ciertos elementos formes presentes en la sangre. Este confluye hacia la capa media, donde también genera el proceso de vasodilatación. Cabe mencionar que la sustancia P también puede ser producida o segregada a través de terminales nerviosas sensitivas, porque se sirve como un modulador del dolor de manera específica y de la inflamación. Quiere decir que el efecto que este tiene vasodilatador puede ser producido por una lesión local, pero a su vez la inducción de la sustancia P no solo proviene de los factores propios de la pared vascular, sino que de factores externos de tipo sensorial. En el otro apartado tenemos la endotelina y el tromboxano. Ambos generan un efecto vasoconstrictor, interactuando sobre la capa media de la pared vascular, generando la vasoconstricción. Ese proceso de vasoconstricción permite que se genere un efecto adherente, plaquetario y a su vez vasoconstrictivo, lo que permite de que ya no se siga, si es una lesión, perdiendo más sangre a través del vaso hacia el exterior. Cabe mencionar que la endotelina está presente y se debe a factores propiamente ubicados en la capa interna, factores que estimulan junto con otros factores presentes en elementos formes de la sangre y de manera específica las plaquetas y los glóbulos rojos para que puedan adherirse y formar en el trombo o en este caso, ¿verdad?, el tapón plaquetario. La endotelina fluye hacia la capa media para que en esta pueda generar un proceso de vasoconstricción. Cabe mencionar que un elemento activador de la endotelina es el colágeno o la colágena liberada producido por la lesión en el vaso. Pero a su vez, otros elementos que se encuentran fuera del vaso vascular activan la endotelina. Estos elementos tienen una acción de neurotransmisor u hormonal a través de la activación de receptores presentes en la pared vascular. En el caso del tromboxano, tiene la misma acción que la endotelina, pero cabe mencionar de que este solamente se activa a través de la colágena presente de la lesión, generando los mismos efectos que la endotelina, permitiendo la adherencia, en este caso, de plaquetas de glóbulos rojos para la formación del tapón plaquetario y a su vez el proceso de vasoconstricción de la capa media o, mejor dicho, formada por el músculo liso vascular. Hablaremos un poco sobre el estrés oxidativo. ¿Qué es este? Es un estado que se genera por el desbalance redox como consecuencia de la producción incrementada de EROS o la reducción de sistemas antioxidantes. Bien, ¿qué es un desbalance redox? Debemos de recordar a nivel de química el proceso de transferencia de electrones que se dan entre diferentes átomos que conforman moléculas y estas moléculas que están presentes en nuestro organismo. Cabe mencionar de que cuando se da una transferencia de electrones, unos ganan electrones y otros pierden electrones. Los que ganan electrones se encuentran en un proceso de reducción y los que pierden electrones
se encuentran en un proceso de oxidación. Por eso se dice de que la mayoría de reacciones que se dan dentro del organismo son producidas por un proceso de óxido-reducción. Cabe mencionar que cuando una molécula o un átomo que conforma una molécula pierde electrones, se convierte en radical libre. Dicho sea de paso, los radicales libres generan un desbalance en la reacción de óxido-reducción que se da de manera oportuna y en forma metabólica en las diferentes células. Un ejemplo claro es el aumento en el eros. El eros es una especie reactiva de oxígeno. La molécula de oxígeno pierde electrones. Entonces se convierte en un radical o una especie de oxígeno reactivo que no genera la misma función metabólica en el interior de las células. También hace mención de la reducción de los sistemas antioxidantes. Todo elemento antioxidante es necesario recordar que su objetivo es la recuperación de electrones, de iones o moléculas para que estos no se conformen en entes de radicales libres. Tenemos ejemplos de factores que producen estrés oxidativo. Dentro de ellos tenemos el proceso de la hipertensión. Cabe mencionar que en un proceso de hipertensión se aumenta la resistencia, sobre todo de aquellas arterias de pequeño tamaño, pero también de las de mediano tamaño. Este aumento en la resistencia de las paredes arteriales, resistencia del paso de la sangre a través de la pared, disminuye la relajación del endotelio de manera independiente, afectando el proceso de vasodilatación. El proceso de dislipidemia se genera sobre todo, ¿verdad?, por la acumulación de LDL en el endotelio vascular. La LDL es la lipoproteína de baja densidad o colesterol malo. Cabe mencionar que la LDL lo que genera es una disminución de la captación de la L-arginina por parte de las plaquetas. Sabemos que la L-arginina, al interactuar con plaquetas, genera la acción, ¿verdad?, o la activación de la enzima óxido nítrico sintetasa, que es la que produce el óxido nítrico y que a su vez produce la relajación de la musculatura vascular, formándose adherencia. En este caso, si no hay un proceso de vasodilatación, de LDL o colesterol malo en la pared vascular. En cambio, si nosotros consumiésemos mayor cantidad de HDL o lipoproteína de alta densidad, no se darían mucho estos problemas. En el caso de la diabetes mellitus, bueno, también interactúa sobre la transformación de la L-arginina, inhibiendo, ¿verdad?, en este caso, la acción de la óxido nítrico sintetasa, lo que genera, ¿verdad?, una disminución de la formación del óxido nítrico y consecuentemente el proceso de relajación. Cabe mencionar también que el proceso de diabetes aumenta la generación de endotelina. Una de las funciones que no hicimos mención anteriormente de la endotelina es el proceso de proliferación de tejido, regeneración de tejido. A su vez, cabe mencionar que también afecta el hábito de fumar. En el hábito del fumar sabemos nosotros que las personas que fuman generan una mayor estimulación de agregación plaquetaria, un aumento en el CO2 presente en el lecho vascular venoso, un aumento de la viscosidad del plasma, un aumento de la lipoproteína de baja densidad, también generando un proceso de estrés oxidativo. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, un ejemplo claro de lo que ocurre
cuando se aumenta una concentración, ¿verdad?, de especie reactiva de oxígeno, producto de la radicalización de la molécula de oxígeno, y una disminución, en este caso, del óxido nítrico, que produce un proceso de vasodilatación. A nivel propiamente del tejido, ¿verdad?, del endotelio vascular, se produce una disfunción del mismo. En esta práctica de laboratorio se va a observar los diferentes mecanismos de acción de los fármacos antianginosos. Como una base al estudio a través de la interacción docente-estudiante, mencionaré algunos mecanismos generales de acción de estos medicamentos o de estas drogas. Cabe mencionar que en la parte inferior de esta diapositiva tenemos los nitratos. Dicho sea de paso, los nitratos generan un proceso de vasodilatación. Esta vasodilatación mejora el flujo sanguíneo y permite un mayor suministro de oxígeno a nivel del miocardio. En pocas palabras, disminuye la resistencia coronaria y a su vez se percibe un adecuado consumo de oxígeno a nivel del miocardio. En el caso de los beta bloqueantes, en la práctica trabajaremos con dos: el atenolol y el propranolol. Si mencionamos de manera general la acción del atenolol, analizaremos primero la utilización de este. Sobre todo se utiliza en casos de hipertensión arterial, la prevención de la angina de pecho o aquellos pacientes que han sufrido ataques cardíacos y que esto no se vuelva a repetir. ¿Cuál es la acción general del atenolol? Bueno, inhibe los receptores beta ubicados a nivel del músculo cardíaco. Y si hay una inhibición de los receptores beta ubicados en el músculo cardíaco, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, también disminuye la frecuencia cardíaca y el volumen latido, generando una disminución, ¿verdad?, de la presión arterial sistólica y del proceso de contracción, mejorando el consumo de oxígeno a nivel del músculo cardíaco. Cabe mencionar también que existe una inhibición de los receptores beta 1 y beta 2 producidos de manera específica por el propranolol. Si hay una inhibición de los receptores beta 1, diríamos que interactúa de la misma manera como el atenolol, disminuyendo la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen latido. Pero a su vez, si interactúa sobre los receptores beta 2, de manera específica, el propranolol sobre el árbol bronquial, lo que va a permitir es un aumento en el proceso ventilatorio, lo que va a generar una mayor saturación de oxígeno en el lecho vascular, lo que va a traer como consecuencia un mejor consumo de oxígeno a nivel del músculo cardíaco. En el caso de los medicamentos inhibidores de los iones calcio, debemos de recordar algo. Estos medicamentos son conocidos también como bloqueantes de los canales de calcio. Un ejemplo es la nifedipina. ¿Cuál es la función de esta a nivel del músculo cardíaco? Bueno, primeramente el calcio genera un proceso de hiperpolarización, aumentando la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Otra función que podríamos mencionar es un aumento en la ritmicidad cardíaca, generando un aumento en la frecuencia cardíaca. Pero como estos son bloqueantes de los canales de calcio, hacen el efecto contrario a esto, generando una disminución de la fuerza de contracción, generando una menor tensión en la pared del ventrículo izquierdo
y a su vez una disminución en la frecuencia cardíaca, haciendo de manera específica que el proceso de diástole se vuelva más largo, generando un adecuado proceso de perfusión sanguínea a nivel del músculo por las coronarias y a su vez que el oxígeno se capte de mejor manera y en una concentración debida en el músculo cardíaco. Esto puedo mencionar de manera general sobre los mecanismos de los fármacos antianginosos, pero los invito a ustedes que durante el desarrollo de la práctica, a través nuevamente de la interacción docente-estudiante, ustedes discutan los resultados obtenidos de las diferentes drogas que vamos a utilizar y los efectos que estos producen como antianginosos.